Buenas noches con todos los presentes y también con los que nos siguen por vía Zoom a esta jornada. Gracias a Dios que nos ha traído a bien a esta hermosa ciudad de Ayacucho y muchas gracias por la invitación a formar el panel por parte del Superintendente Nacional, el doctor Luis Longaray, y el jefe zonal de Ayacucho de esta sede, el doctor Remigio Rojas, y el comité organizador de esta jornada. Es muy grato para mí participar del panel de mi amigo y colega Gilmer Marrufo, a quien felicito por su ponencia y aporte con el tema que día a día los registradores vivimos en la práctica y que obviamente el espíritu de esta norma que está planteándose que sin efecto se modifique, se da en la práctica cuando nos toca calificar los títulos, ¿no? La idea, obviamente el trasfondo de esta resolución, esta directiva, es obviamente no dejar poderes vigentes cuando ya el causante, que es el poderdante o el apoderado, ya falleció, ¿no? Y según el Código Civil, pues es una causal del fin del poder. Pero en la práctica, como el doctor Gilmer Marrufo ha dicho, hemos encontrado inconvenientes que también voy acá a comentar brevemente en este panel que se me permite estar, para comentarles un poco la casuística, qué es lo que también hemos encontrado antes y después de la vigencia de estas resoluciones que el doctor Marrufo con mucha claridad nos ha explicado. Y también, antes que me olvide, mis sentidas condolencias a todas aquellas personas que han perdido un ser querido en esta dura prueba de la pandemia y que Dios les fortalezca. Bueno, hay un antecedente acá de esta normativa que lo hemos tenido en la zona 5 Trujillo, donde he elaborado antes, y que la hemos venido también aplicando de una manera parecida, no igual, parecida, ¿no? Cancelamos los asientos de poderes que ubicábamos, que el causante no había otorgado o se le había otorgado, con la diferencia de que se cobraban los derechos, de tal modo que cuando le liquidábamos el título de la sucesión intestada o de la ampliación del testamento, y al pagar el usuario los mayores derechos, estaba presentando también su rogatoria de manera tácita, podríamos decirlo. Pagaba los derechos y procedíamos a hacer la inscripción de la anotación de sucesión intestada o de la ampliación del testamento, más la cancelación del poder o los poderes que encontrábamos, y acá pueden ratificar esto mis colegas registradores que están acá de Trujillo presentes en la zona 5. Bueno, eso lo hemos hecho por mucho tiempo y tenía también la coherencia del espíritu de esta norma, de la 042, que nos trata de ayudar que el registro no tenga obviamente partidas abiertas de poderes en donde ya no está vigente. Y podría haber problemas mayores si es que alguien de mala fe utiliza estos poderes en donde ya no existe. Bien. Después de ese antecedente de la zona 5 Trujillo, ahora pasamos a ver ya la normatividad vigente con la zona registral Lima, donde también al inicio de esta labor en esta sede, pues también estaba en el mismo registro del doctor Marrufo. Y, por ejemplo, encontré en un caso extremo 60 poderes vigentes, 60 partidas por revisar de un causante, no recuerdo si era el poderdante o el apoderado. ¿Qué implica eso? Que Medicete tuvo que revisarse las 60 partidas para ver, ¿no?, si era o no era el causante, y muchas veces archivados de todas o de la mayoría para ver si encontramos algún dato, un documento de identidad que lo vincule. Entonces, de ser un acto no complejo, la anotación de la sucesión intestada o de la ampliación del testamento se ha convertido en un acto complejo por las razones que estamos exponiendo. No en todos los casos, obviamente, pero tenemos muchos casos que sí presenta este inconveniente. La homonimia. ¿Por qué vamos a comentar acá la homonimia? Porque se dan casos de homonimia. ¿Cómo detectamos si es homonimia o no es homonimia? Tenemos que hacer varias cosas, ¿no? En principio, buscar en los archivados si es que hay documento de identidad, porque recuerden que antes
no se colocaba en el asiento de inscripción el documento de identidad, ni en poderes, en el asiento me refiero, ni en poderes, ni en las sucesiones intestadas. Tampoco era obligatorio en las sucesiones intestadas que los notarios o los jueces lo indiquen. Ahora sí, pero antes no. Entonces estamos hablando de partidas que encontramos, por ejemplo, esas 60 partidas de poderes, que en la mayoría son antiguas, donde no había documento de identidad, ni en los poderes, ni en la sucesión intestada, en los poderes, perdón. Entonces, complicado. ¿Por qué cito la homonimia? Porque hemos tenido casos de solicitudes también de rectificación de asientos cancelados erróneamente. Porque la homonimia completa, tal cual. Apellido paterno, apellido materno y los dos prenombres. Idénticos, ¿no? Y se han tenido que abrir bajo la verificación que el usuario tiene que adjuntar que no era el causante, el poernante en la partida que se cerró. Coincido con el doctor Marrufo en su posición de que esta normatividad debe ser modificada o dejada sin efecto. En principio, no podemos negarnos a que el registro también tiene que sincerar, ¿no es cierto? Las partidas, puede decir, ese término muy fácil para entender el fin y no deja partidas abiertas de poderes en donde ya falleció, ¿no? El apoderado, bien como causante, ¿no? O bien como poernante como apoderado. Pero podemos tener la opción, yo acá planteo, ¿no? Dos opciones. Primero, que no sea de oficio. Los registradores no corremos mucho, estamos expuestos a cerrar partidas que no corresponden, ¿no? O a dejar abiertas, simplemente porque como no está el DNI, no tengo cómo corroborar, ni el archivado me da luces para ver que es el causante, el apoderado o poernante, entonces la dejo abierta, y entonces también de repente sí era, pero nosotros no tenemos la certeza, y entonces la labor de la calificación del registrador acá necesita que la norma sea revisada. Las opciones que planteo son dos, ¿no? Primero, que el usuario lo solicite. ¿Cómo? ¿En dónde? En la solicitud del formulario de inscripción de la sucesión intestada o de la ampliación del testamento, y que pida, ¿no?, expresamente que se cancelen todos los poderes y mencione las partidas, o diga los poderes que están vigentes, y nosotros al calificar le iremos a encontrar estos poderes, ¿no?, liquida todos los que correspondan, y bajo la responsabilidad del usuario, y claro, con nuestra corroboración, procederemos a cancelar y previo pago de los derechos registrales. La otra opción es que observemos si es que el usuario no lo ha expresado en su formulario de inscripción, y que le digamos, bueno, hemos encontrado todos estos poderes vigentes y pague los derechos correspondientes cuando se modifique la directiva, si es que sucede esto, y que también nos diga de manera expresa si es que corresponden o no. Obviamente que ya sí tenemos los DNI, porque como bien ha dicho también el doctor Marrufo, ahora sí se coloca en las sucesiones intestadas, los notarios están colocando, porque la norma ya lo exige, el número de DNI, tanto, ¿no?, del causante como de los herederos. En el caso del Poder Judicial, porque también nos llegan todavía títulos de sucesión intestada judiciales, porque también todavía se tramitan, ¿no? Y son físicas, las presentaciones físicas del partes judiciales. Les hemos estado observando para que cumplan también los jueces con indicar el documento de identidad del causante. Y lo hacen, subsanan y nos indican el documento de identidad, ¿no? En el caso de los jueces tampoco no podemos decirle al juez que nos diga, ¿no?, cuáles son los poderes que se van a dejar sin efecto. Pero, bueno, eso tendríamos que analizarlo un poco más. Definitivamente, estimados participantes, la propuesta y la ponencia que hace el doctor Marrufo es coincidencia con todos los registradores naturales. Necesitamos que sea modificada, revisada esta normatividad, y que no sean inscripciones que se hagan de oficio, sin pago de derechos, porque
como repito, de ser un acto bastante no complejo, se ha convertido en un acto complejo por el hecho que tenemos que revisar muchas partidas, muchos archivados, y entonces no es conveniente ni para el registro ni para la seguridad jurídica que brindamos. Esa es la propuesta que presento también y me uno a la ponencia del doctor. Y gracias por estos minutos que se me ha otorgado para hacer el panel y presentar este tema también. Buenas noches. Agradecemos a la doctora Núñez por sus interesantes comentarios y aportes.